Esta es una pregunta muy interesante. Interesante porque es una pregunta muy actual. Siempre estamos en elecciones, siempre estamos en el quehacer y en la burbuja política. Y parece ser que el tema de las preferencias políticas es un tema que genera y desata muchas pasiones. Por un lado, están los cristianos que tienden a desentenderse por completo de lo que es la realidad política, aunque son ciudadanos de un país y cumplen con sus deberes, como que no le dan mucha importancia a los asuntos políticos. Y por otro lado, están aquellos que son activistas políticos con pasión y entregados a este quehacer. Quiere decir que estaré dando una respuesta lo más balanceada y bíblicamente posible ante este tema que genera tantas pasiones, evitando lo que yo llamo el fatalismo escatológico. Es decir, ¿para qué voy a votar? Todo esto ya tiene un final, Cristo viene, entonces no vale la pena hacer nada de esto. Lo primero es que nosotros los cristianos somos afectados por un buen o un mal gobierno. La Escritura nos manda a que nosotros oremos por los que nos gobiernan para que vivamos quieta y reposadamente. Y la manera en que nosotros podemos vivir quieta y reposadamente es precisamente así, orando, pero el otro instrumento que tenemos en los sistemas democráticos es el voto. Entonces, ante la pregunta de que si nosotros los cristianos debemos votar, sí, pero debemos votar bien, debemos votar con sabiduría. Tenemos entonces una serie de aspectos que yo entiendo que debemos tomar en cuenta a la hora de votar. Número uno, tenemos que orar para que el Señor nos dirija en ese acto. Que alguien dirá, tan simple como mi voto, sí, pero muchas personas pensando de la misma manera pueden hacer que un buen candidato gane o un buen candidato pierda. Por lo tanto, tenemos que orar. Todo lo que nosotros vamos a hacer, el Señor tiene que ser glorificado. Todo lo que hagamos, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y votar es un acto donde el Señor también debe ser glorificado. ¿Cómo entonces, pues, el Señor es glorificado por medio del voto? Bueno, votando por aquellos candidatos que más se acercan al ideal de Dios y a su palabra, en lo que el Señor nos muestra como su voluntad y su revelación. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, algunos aspectos. Yo no puedo votar por un candidato que abiertamente contradiga el plan de Dios para la familia, como lo revela claramente las Escrituras, o que esté en contra de la cultura de la vida y no crea en la santidad de la vida. Esto es simplemente por dar dos ejemplos. Hay otros aspectos a considerar. Ese candidato que es corrupto, no es corrupto, ha tenido problemas con la justicia, nunca ha mostrado arrepentimiento. Ese candidato, qué piensa de los derechos de humanos. Todas estas cosas nosotros debemos pensarlo, no solamente es en el aspecto económico, también es importante. Entonces, cuando vamos a votar, tenemos que pensar que el Señor tiene que ser glorificado por medio de nuestro voto. Eso nos da un segundo aspecto importante. Entonces yo no voy a votar porque yo tenga conexión en el gobierno o que me han ofrecido y tengo la oportunidad de tener un mejor empleo en el gobierno, aunque este candidato sea malo. No, yo tengo que votar por valores, por esos valores que están plasmados en la palabra de Dios y que antes ya hemos mencionado de manera general. Tampoco debo votar porque me convenga o por tradiciones. Hay familias, y yo conozco personas que dicen así, bueno, en mi familia siempre hemos votado por tal partido, sería una traición familiar yo ir en contra. No, el Señor tiene que ser glorificado por medio de tu voto. De hecho, aunque el candidato por el cual vamos a votar es un excelente candidato, debemos votar evitando la ilusión política, como algunos autores señalan. ¿Y qué es la ilusión política? Creer que los problemas de los seres humanos, que los problemas de este país, que los problemas de esta región se van a resolver con una persona por sus políticas. Nosotros debemos entender que vivimos en un mundo caído, debemos entender que todos los humanos
nacemos pecadores y que Cristo va a venir para restaurar todas las cosas. Nosotros podemos aminorar, nosotros podemos encontrar ciertos alivios regionales, pero esos alivios serán temporales porque la Escritura dice que las cosas irán de mal en peor. Entonces vamos a votar, pero no podemos creer que el cambio de estructuras, de filosofías o ideologías van a hacer que un hombre en su corazón cambie. El único que hace eso es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, votemos, pero sin esa ilusión política de que todos los problemas del ser humano se van a resolver. ¿Por qué? Porque eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. A la hora de votar, tenemos que recordar entonces la santidad de la vida, la familia, el matrimonio, la justicia, la pulcritud en los fondos públicos. Hay situaciones donde votar no es tan fácil, y esto es una nota al margen ya al final, donde los candidatos no son ninguno buenas opciones. ¿Qué hacer en una situación así? Y donde usted no quiere darle su voto para no sentir la culpa de que votó por alguien que no debió votar. Bueno, primero debemos pensar que a veces no vamos a votar por el mejor, sino por el menos malo. Ante un mal mayor, un mal menor. Claro que eso es relativo porque va a depender de lo que tú creas mayor o menor. O muchas veces también vamos a votar por un candidato que menos probabilidades tenga de ganar y así nosotros ejercemos nuestros deberes y nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad cívica. De todas maneras, el Señor tiene que ser glorificado por medio de nuestro voto y si el Señor no va a ser glorificado, entonces te recomiendo que tú busques ayuda, que tú consultes, que tú investigues a los candidatos para que tengas la seguridad de que el Señor es exaltado por medio de tu voto. Que el Señor te bendiga ricamente.